Renovarse. Hermana, por eso échese una manita de gato y a lo mejor hasta de tigre, ¿verdad? A lo mejor necesitamos ser gente de la renovación carismática, que necesitamos ya una renovación, incluso este cacharro se destruya y se haga de nuevo, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de renovar, estamos hablando que solo se puede renovar lo que ya existía, hermano. Por eso, cuando nosotros encontramos en la renovación carismática que faltan elementos, ahí no tenemos que renovar, ahí tenemos que generarlos. Porque renovar significa volver a hacer nuevo algo que ya existía. Pero si en mi comunidad nunca ha existido en los pequeños grupos de oración, entonces ¿cómo lo renuevo si no existe? Por eso, renovar es precisamente hacer nuevo lo que ya existe. Estos benditos 4 pilares que ayer nos hablaba Fray Adán, que necesitamos redescubrir su fuerza, redescubrir el proyecto de Dios en cada una de las asambleas, de los pequeños grupos, de la formación, redescubrir la fuerza del Espíritu Santo en este carisma que nos ha dado, ¿verdad? Y entonces estamos en plan de renovar, porque lo que no se renueva, ¿qué sucede? Se muere. Lo que no se renueva, ¿qué pasa? Se estanca, se pudre, ¿verdad? Lo que no se renueva, ¿qué le pasa a su casa si no la renueva? Se destruye, se cae. ¿Qué sucede, verdad? En el amor si no se renueva, se acaba. Lo que no se renueva se muere. Lo que no se renueva se apaga. Lo que no se renueva se deforma, ¿verdad? Y entonces por eso la importancia de que nosotros vayamos a las fuentes a conocer. Y quiero, en este taller vamos a retomar uno de los puntos. Cuando uno ve en la historia de la renovación el discurso del Papa Pablo VI en 1975 sobre la renovación carismática, menciona 7 características que la Iglesia identifica de esta corriente de gracia. Y una de ellas es el amor fraterno. La Iglesia empezó a ver que estos carismáticos se quieren mucho. Que estos carismáticos, ¿verdad? Se llaman hermanos unos a otros. Y hermano, Dios te bendiga. Y hermanito, y se saludan con el beso santo. Y empieza a ver la Iglesia. Y qué milagro del Espíritu Santo, ¿verdad? Que siendo tan diferentes, cada uno de nosotros nos va uniendo. Fíjense bien, ese amor fraterno que tiene la fuerza de sanar. Hace un momento compartíamos allá afuera y un hermano decía cómo lo sanó el Señor a través del amor fraterno de la comunidad. Pero decía, necesitamos recobrar esa fuerza sanadora y transformadora de la comunidad. Necesitamos nosotros como renovación carismática, porque hermanos, nos hemos ido desgastando con el tiempo, ¿verdad? Me ha tocado la gracia de servir en muchos lugares y mire, ¿qué dicen los coordinadores de muchos lugares? No creo que en su comunidad, pero dicen los coordinadores, madre, es que ya no hayamos que hacer para que no se peleen los hermanos, ¿verdad? Ya no sabemos qué hacer. Cada vez hay más divisiones. El hermano ya no quiere venir porque se lastimó con el otro. Ya el hermano no viene. Regresas a las comunidades y preguntas, ¿y dónde está el hermano? Pues ¿quién sabe dónde ya no viene? Cada vez encontramos más situaciones humanas que nos muestran que la vida fraterna en la renovación carismática primero se ha diluido, luego se ha deformado y luego ha desaparecido, ¿verdad? Y encontramos situaciones de heridas entre hermanos que cuando yo leía la palabra de Dios y me iluminaba, ¿verdad?, este texto tan fuerte de la palabra de Dios que dice San Pablo hablando
San Pablo hablando a los corintios, dice en 1 Corintios 6:7, ya es un fallo en vosotros que haya pleitos entre vosotros. Palabra de Dios. Si eso les pasó a las primeras comunidades, que no nos pase a nosotros. Darnos cuenta que los conflictos son parte de nuestra realidad humana, pero cómo necesitamos en la renovación carismática, cómo necesitamos resolver esos conflictos, y por eso este taller, estamos aquí. Queremos renovar la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, para que decíamos nosotros, para que como formadores, renovando en nosotros, trasciende esa gracia a todos nuestros hermanos de la renovación carismática, ¿verdad? Y entonces queremos renovar la fuerza del amor fraterno, queremos renovar la unidad. Ustedes han escuchado lo que se dice el dicho, ¿verdad? El pueblo unido jamás será vencido. La renovación unida jamás será vencida. ¿Por qué? ¿Qué dice el refrán? Que de la unión nace la fuerza. Que de la unión de la renovación nace la fuerza. Y de la unión de todos y cada uno de nosotros nace la fuerza. Nace la fuerza, hermanos. Por eso necesitamos recobrar la unidad. Necesitamos fortalecer la unidad, ¿verdad? Porque la renovación carismática tiene un llamado muy fuerte a la unidad. Decía su santidad San Juan Pablo II en abril del 2001, le decía a la renovación carismática que los grupos y comunidades de la renovación, ojo, attention, sean lugares y modelos elocuentes de hermandad y amor. ¿Sean qué? Lugares y modelos elocuentes, o sea, que sea tan notorio, de hermandad y amor. ¿Qué vería su santidad Juan Pablo II? Espero, ¿verdad?, que no esté el hermano que está viendo con los ojos hacia adentro, esté encontrando la respuesta del Espíritu. Ya lo saben. Necesitamos, hermanos, que las experiencias, dice el Papa, que las experiencias de perdón y el valor dado a cada don espiritual ayude a todos a construir la unidad a la que nos lleva cada aliento del Espíritu del Señor resucitado. Fíjense, San Juan Pablo II ya le decía a la renovación que cada asamblea, cada grupo de oración sea un encuentro de amor fraterno, ¿verdad? Un lugar de unidad, un lugar de gracia. Y decía el Papa Francisco en agosto del 2019, la comunidad cristiana nace de la efusión del Espíritu Santo. La unidad es fruto del Espíritu Santo. Por eso podríamos decir, hermanos, que entre más unión, más unción. Sabemos que unción es acción del Espíritu Santo, es gracia, y por eso podríamos decir que en estas comunidades, entre más unión, más unción. A ver, repítalo conmigo, porque se tienen que llevar cosas tan sagradas en la mente y en el corazón. A mayor unión, a mayor unión, a mayor unión. Hermano, y si se nos olvida, que nos falta un rayo en la cabeza. ¿Sí me entienden? Porque la renovación carismática sufre las consecuencias de que tú y yo olvidemos que a mayor unión, mayor unción. ¿O no? Sí. Y muchas veces estamos aquí, me encanta esto que vamos a ver en la unidad, pero estamos aquí los que generamos la unidad o generamos la división. Porque la división no la genera, hermano, el hermanito que viene llegando. La división no la genera el hermano que está empezando, que apenas se está formando. La división la generamos los que ya tenemos tanto tiempo que decimos, pues yo también lo sé. A
formador. ¿Qué decíamos ahorita? Por eso Jesús no dijo a nadie que merezca esto. Porque todos somos eternos discípulos. Porque el único formador es el Espíritu Santo, el Señor, ¿verdad? Y entonces, hermanos, este llamado a la unidad, y la palabra de Dios nos dice en Lucas 11:17, Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y casa contra casa cae. Palabra de Dios. Todo grupo de oración dividido contra sí cae. Todo ministerio dividido entre sí cae. Toda renovación carismática diocesana dividida entre sí cae. Fíjense, es una realidad. ¿Qué nos podría estar pasando? Yo los invito, este es un taller para que tú ya vayas pensando, attention please, ¿cómo estamos en mi comunidad? ¿Cómo estamos como equipos de formación? ¿Estamos en unidad? ¿O cada quien está trabajando por su lado? ¿Cómo estamos en mi comunidad? Y hermanos, el que es más valiente es el que sabe reconocer, porque ya el Espíritu Santo está empezando a actuar. No tengamos miedo a reconocer. Para eso es la formación, ¿verdad? Para reconocer lo que necesitamos cambiar. Entonces hemos dicho, necesitamos renovar el amor fraterno, necesitamos renovar la unidad, ¿verdad? Pero esa unidad, hermanos, que necesitamos nosotros renovar, tiene su fundamento en el amor fraterno, que tiene dos dimensiones, ¿sí? Y aquí quisiera que vieras, por ejemplo, el amor fraterno entre nosotros. Haz esto, sin golpear a tu hermano, más bien abrazándolo. ¿Se dan cuenta la fuerza de la unidad? ¿Sí? Entonces, una dimensión que necesitamos renovar del amor fraterno es esta dimensión. Pero el amor fraterno en la comunidad no solamente lo vivimos con nuestros hermanos, lo vivimos hacia arriba y lo vivimos hacia abajo. Hacia arriba con todos nuestros hermanos que son autoridad. Y por eso muchos problemas de relaciones que están afectando los grupos carismáticos son los problemas que tenemos de obediencia. Los problemas que tenemos con el párroco, el asesor, el coordinador, el encargado del ministerio, porque se me olvida que tengo que vivir esa relación fraterna hacia arriba. Y también los problemas y conflictos que hay de unidad, porque me falta cuidar esa relación fraterna hacia abajo. ¿Y cuál es esa relación fraterna hacia abajo? Hacia los hermanos que Dios nos ha encomendado. Los hermanos que nos toca cuidar. Entonces, el amor fraterno tiene la dimensión de la cruz, ¿ya se dieron cuenta? Sí. Por eso choca el egoísmo, choca la autosuficiencia, choca la autonomía, choca. Haciendo la cruz que a mí me molesta, me incomoda, porque este hermanito, porque está atarantado, porque no se mueve. Ay, porque tú, oye, párale tantito, bájale a tu carro, ¿verdad? Porque no hemos aprendido que tengo que caminar. Me decía una hermanita, no digo dónde para no que me abrace. Pero me decía una hermanita, ay madre, tengo una coordinadora que se le escurre. Y le dijo, hermana, ¿no será que el Señor se la puso para que usted aprenda lo que es paciencia? ¿Sí me entiende? Necesitamos descubrir
amiguitos, y nos mandó un coordinador que, órale, órale, a trabajar, ¿verdad? Y nosotros queremos frenarlo porque decimos, no, si siempre lo hemos hecho así, no, si siempre hemos estado tranquilos. La cruz. Por eso la unidad no es fácil. Necesitamos redescubrir el amor fraterno en esta relación hacia arriba, porque cada vez encontramos, fíjense bien, a mí me tocó tener la experiencia en mis primeros años de renovada. Es más, mi padrecito no era parroquia, era capilla donde yo iba a misa diario. ¿Sabe cómo me llamaba? Margarita la renovada. Y le chocaba la renovación porque no la entendía. Y era de un carácter súper fuerte, nadie quería estar cerca de él porque era de ascendencia árabe. Imagínense. Bueno, pues quiero decirles que muchas veces me tocó enfrentarme a sus debilidades humanas. Porque los que creemos en Dios, creemos que Dios todo lo permite para nuestro bien. ¿Y saben cuáles eran esas debilidades humanas? Misa dominical, capilla llena como ahorita, y el padre diciendo, ¡esos de la renovación, cismáticos, herejes! Y tú, Margarita la renovada, ve y diles. Y toda la gente, ¿qué creen que hacía? Yo miraba. ¿Y qué creen que hacía Margarita la renovada? Se escondía. Y seguirle el paso. Y una vez me cansé y dije, que se quede con su cochino catecismo. ¿Qué necesidad tengo yo de que me regañen? ¿Qué necesidad tengo yo de que me digan? Me voy a ir a mi grupo de oración porque tenía que ir a ir. Era una de las 20 catequistas y el padre nos había pedido 30 catequistas, 40 catequistas para darnos un retiro. Yo no necesitaba retiros porque los tenía en la renovación, pero mis compañeros catequistas añoraban un retiro. Así para recibir, y el padre, vuelvo a decir, debilidades humanas de la autoridad. No se los voy a hacer hasta que sean 40. Hermanos, contamos 39. ¿Y qué nos dijo el padre? ¡No! Cuando dijo eso, hermanos, se me acabó el espíritu. Y me salió la carne. Y entonces yo dije, y él se dio cuenta y me dijo, pues aunque te enojes, Margarita, y me diga eso de la renovación, y empezó el padre y yo. Miren, terminó la reunión y me salí, porque quería llorar de coraje, quería llorar de impotencia, quería llorar y llegué a la casa, me encerré en el cuarto y empecé a hablar con el Señor y dije, que se quede con su cochino catecismo, ¿qué necesidad tengo? Ya cuando se me bajó la carne y predominó el espíritu, el Señor, ¿saben qué me dijo? Me dijo, ¿por qué crees que te tengo? Para que Él se dé cuenta que yo estoy contigo. Al día siguiente, Margarita la renovada llegó a la misa. ¿Verdad? Buenas tardes, padre. El padre pensó que yo no regresaba. Y ya no hallaba qué hacer, qué decir, ¿verdad? No me dijo perdóname, pero sus actitudes me hicieron darme cuenta que estaba penando. Después que entré con las discípulas de Jesús, mis hermanos discípulos que estaban en el seminario, lo tuvieron de maestro y les tocó que les diera la clase de todo el módulo sobre el Espíritu Santo. Y llega uno de mis hermanos discípulos y me dice, oye, Mago, ¿tú eres Margarita la renovada? Y volteo y le digo, sí, así me decía Monseñor. Y me dice, pues quiero decir
llorando, madre, queremos salirnos mi esposo y yo del grupo de oración, porque el coordinador siempre nos está oprimiendo, porque el coordinador siempre nos está diciendo, y porque el coordinador nos evidencia delante de los demás, porque el coordinador no solamente esa dimensión hacia arriba, sino esa dimensión hacia abajo. Por eso, en este taller, ¿qué creen? Apenas es la introducción. Necesitamos redescubrir, ¿verdad? Y podríamos decir eso, renovar el amor y la comunión fraterna, pero con puntos concretos, porque los formadores trabajamos con visión. ¿Qué significa que un formador tenga visión? Significa que un formador conoce la necesidad, el conflicto o el problema, pero plantea soluciones para que a través de la formación responda a esas necesidades. Y entonces nos damos cuenta, hermanos, que necesitamos para renovar el amor y la comunión fraterna, darnos cuenta de la necesidad de formar para vivir la vida fraterna. Porque, hermanos, la vida fraterna se aprende. No llegamos después del seminario de vida ya capacitados. Venimos dejando el mundo y muchas veces traemos a la vida comunitaria las actitudes del mundo que no alcanzamos a depurar y empezamos a servir con actitudes del mundo. Hermanos, no digo dónde, para no quemar raza. Pero hermanos, un coordinador saliente agarró del cuello al entrante, lo golpeó y le dijo: tú no me vas a quitar el mando. Yo no consigo eso en la renovación. Madre, venga a ayudarnos, denos un taller sobre la autoridad del coordinador, en cómo la formación responde a las necesidades. Hermanos, necesitamos darnos cuenta, ¿verdad?, de que necesitamos formarnos para vivir la fraternidad. Por eso voy a anunciarnos y después vamos a ver una cosa chiquita. Usted ya vaya pensando cómo lo va a hacer. Porque el taller consiste en, a ver, nosotros cómo nos formamos a los hermanos. ¿Tenemos algún tema que forme a los hermanos para vivir la vida fraterna? Sí, no. ¿Lo damos? Sí, no. ¿Cómo le hacemos? ¿O cómo lo puedo hacer? ¿Verdad? Y entonces empezar a quemar poco y empezar a decir, a ver, podríamos tener un retiro al año sobre vida fraterna y con una sanación de relaciones y con ¿verdad? Ya empezar y decir en este sentido, primera cosa, entonces, formar para vivir la vida fraterna. Segundo, formar para solucionar conflictos. Formar para solucionar los conflictos hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Necesitamos, para cuidar la comunidad, para formar la comunidad, necesitamos formar en solucionar conflictos, porque enseñamos cómo debemos ser, pero no enseñamos qué hacer cuando tú y yo tenemos un problema, cómo lo solucionamos, ¿verdad? Tercer punto para renovar ese amor fraterno, sanar las relaciones fraternas. Hermanos, no puede ser posible, si dice la palabra de Dios, que no se ponga la puesta del sol en vuestro enojo. Y hermanos, vas a comunidades donde te dicen el hermano: yo no vuelvo a regresar hasta que no esté ese coordinador. Yo no vuelvo a hacer esto. No podemos trabajar porque estamos enojados, porque no nos hablamos. Eso no es cristiano. Y eso se ha metido en las comunidades.
que se puede llegar al cuarto. Y saben, yo me pregunto y digo, ¿por qué la renovación hemos perdido la fuerza de la oración? Porque en la oración Dios me dijo, porque yo decía, Señor, iba a la capilla, Señor, es que me cae mal, es que es esto. Y el Señor me dijo, ¿por qué solo me hablas de lo malo? ¿Por qué no me hablas de lo bueno de ella? Y yo decía, ¿acaso tiene cosas buenas? Hermanos, porque, ¿qué decía Pablo? Hago el mal que no quiero. La lucha contra la naturaleza, y por eso es tan importante que aprendamos a sanar y que generemos la sanación de las relaciones. Porque nos las vamos pasando y se junta un enojo y otro, y otro, y otro, y después nos dividimos y resulta que el hermano salió de esta comunidad enojado y ya está formando otra comunidad. No somos hermanos separados. Y fíjense, Primera de Corintios me impactó, Primera de Corintios 6, 7, la segunda parte de lo que les leí dice, ¿por qué no preferís soportar la injusticia? A ver, ¿por qué no aguantas? Dice San Pablo. Y dice, ¿por qué no te dejas despojar más bien? A ver, ¿por qué no cedes? ¿Por qué no pides perdón aunque tú no hayas hecho nada? Porque la unidad tiene un precio. Y aquí es más santo el que pide perdón primero. Y entonces necesitamos redescubrir la fuerza de esto, sanar las relaciones fraternas, renovar la unidad. ¿Qué necesitamos? Renovar la unidad formando para la unidad, hermanos. Hay que formar, no traemos esas capacidades, el pecado nos las ha quitado. Por lo tanto, necesitamos aprender. ¿Sí? Necesitamos aprender. Siempre piensen en esto. Primero hay que formar y luego hay que renovar. Por eso no podemos renovar porque ni siquiera hemos formado para la unidad. Entonces, es importante formar para la unidad hacia adentro, pero también formar hacia la unidad hacia afuera, con los demás. Porque después podemos volvernos, en una ocasión estando en la Universidad Pontificia de México, un padre de nuestros maestros dijo, esos movimientos que caminan como sectas, y puso como ejemplo la renovación. Y yo. Pero hay que ver por qué lo dice. Porque convoca lo mismo y vamos a nuestros retiros de renovación, pero no vamos a los diocesanos. Ay, es que no me gusta, es que no dan nada. Ay, es que nosotros, hermanos, formar hacia la unidad, hacia afuera. Y tercer punto, formar en la relación autoridad y subordinación. Necesitamos formar para la obediencia, pero una obediencia libre, voluntaria, madura, consciente, que sepa enfrentarse también a las dificultades con autoridad. Llámese coordinador, diocesano, nacional o asesor, padre asesor, o llámese párroco, llámese como se llame mi autoridad, ¿verdad? Y formarnos para ejercer la autoridad hacia abajo. Que no, dice el Papa Francisco, me encanta, les dice a los líderes de la renovación, no sean patrones. ¿Qué hace un patrón? Manda. Sean servidores de sus hermanos. Entonces, esa es la dimensión, y con esto ya te llevaste todo el taller. Con esto ya te llevaste todo, ¿verdad? Necesitamos formar todas estas dimensiones. ¿Y por qué necesitamos formar, hermanos? Fuimos creados para el amor fraterno, fuimos creados para
Nomás que viene escondida. ¿Verdad? Tenemos la gracia. En el momento que Dios te pone en coordinación, Dios te otorga la gracia de dirigir, de impulsar, animar. Pero necesita tu parte para que salga. Entonces, es importante darnos cuenta que fuimos creados. ¿Y saben por qué tenemos todas estas capacidades? Porque dice Génesis 1:18 que hemos sido creados a su imagen y semejanza. ¿Ustedes se imaginan a Jesús le dejó con Dios Padre? No. ¿Se imaginan al Espíritu Santo que no se subordina a Jesús? No. Que Jesús quiere hacer un milagro y el Espíritu Santo dice, ¿por qué no lo dialogamos? No. ¿O te imaginas a Dios Padre diciéndole a Jesús, y sí, tienes que hacer esto porque yo soy el que manda? No. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos esa capacidad para el amor fraterno, para dirigir, para guiar, para proteger, al ser autoridad de hermano mayor en la fe. Somos hermanos mayores. Por eso, entre más años de renovación, más compromiso de proteger, cuidar, guiar, impulsar, animar, edificar. Y ahí después decimos, no tengo tantos, no tengo tantos. Entonces, y segundo, darnos cuenta que aunque hemos sido creados para eso, hemos sido incapacitados por el pecado. Génesis 4:9. ¿Dónde está tu hermano? ¿Y a mí qué? Cuando se rompe la fraternidad por el pecado. ¿Verdad? Génesis 4:9. Cuando se rompe y dice Caín, ¿acaso yo soy el que tiene que cuidarlo? ¿Verdad? Por eso, ¿quién soy en la comunidad? ¿Soy un Caín o soy un Abel que su hermano mayor lo está destruyendo? ¿Verdad? Pero tenemos un llamado a vivir la unidad. Juan 17:21, Padre, que ellos sean uno. A ver, voltea, piensa en el hermanito que más te cuesta. Y repite, tú y yo tenemos que ser uno. Prioridad en saludarlo, prioridad en decirle Dios te bendiga. Se te pueden ir todos, pero ese hermano no, si quieres construir la unidad. ¿Sí? ¿Qué chiste tiene amar al que te cae bien? A tu llavero, tuyo, a todos lados tuyo. Ese que se te atora, ¿verdad? El evangelio es precisamente para vivirlo con ese que se nos atora y de a gratis. Y entonces, ¿cuánto punto? No solo estamos llamados a vivir en la unidad, sino estamos llamados a generar, a construir la unidad. Efesios 4:3. Pongan empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Palabra de Dios. Señor. No solamente llamados a vivir en unidad, sino llamados a construir. Nosotros ser promotores de unidad, ¿verdad? En este sentido. Muy bien, hermanos. Vámonos, porque luego me falta mi tiempo. Entonces nos quedó claro cómo la unidad depende de estas relaciones. Acuérdense de la cruz. Relación de amor fraterno, relación de obediencia, aunque sea mi coordinador como sea. Relación con los hermanos que me toca cuidar, ¿verdad? No sé, todos estamos dentro
y lo va a revisar detenidamente en oración, ¿verdad? Y después, en esta parte hacia abajo de la cruz, vamos a poner Mateo 20, 26, 27. El que quiera ser el mayor, sea el servidor de sus hermanos. Y ahí están los principios de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir. En la cruz, en la parte transversal, Juan 13, 35. En esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tienen los unos a los otros. Luego, en la parte hacia arriba, Romanos 13, del 1 al 5, toda autoridad viene de Dios, y por Dios ha sido puesta, dice la palabra de Dios. Y luego en la cruz hacia abajo, que son los hermanos que nos toca cuidar, proteger la relación con ellos, vamos a poner Mateo 20, del 26 al 27. Muy bien. Nos queda claro entonces cómo necesitamos trabajar por renovar ese amor fraterno en estas dimensiones para generar la unidad. Porque si no cuidamos el amor entre nosotros, problema. Y si no cuidamos la relación hacia arriba, problema. Y si no cuidamos la relación hacia abajo, problema. Hermano, hágase un examen ahorita. Chéquese, ¿tiene problema fraterno con alguien de su mismo nivel? No me lo diga a mí, dígaselo al Espíritu Santo. ¿Tiene problema con alguna autoridad que dice, el padre, el coordinador? ¿Y qué dices? ¿Por qué tengo que hacer lo que él dice? Tengo problema hacia abajo. También evalúen su comunidad, ¿dónde urge renovar? Piensen en su comunidad. ¿Cuáles son los síntomas de esa falta de unidad? ¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde están más los conflictos? Ahí está el área que más necesitamos trabajar en la formación. Para renovar esta unidad, para renovar este amor fraterno, ¿verdad? En el ministerio, en el grupo, en la comunidad. Muy bien. Entonces, dijimos que para formarnos en el amor hay que formarnos en la visión cristiana. Y vamos a poner Romanos 12, 10. Tenemos que formarnos en el amor fraterno. Y hermanos, es una línea que siempre debemos cuidar. Siempre tiene que tener su termómetro de vida fraterna. ¿Cómo andamos en la comunidad? Romanos, ¿verdad? Dije 12, 10. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. ¿Qué quiere decir la palabra? Quiéranse mucho. Quiéranse mucho, ¿verdad? Dice, con honra, daos preferencia unos a otros. El hermano o la hermana que entró corriente, córrele, para que nos toquen el dedo. No me importa si los demás alcanzaron o no. Dice, dale preferencia. Entonces, necesitamos formar esa conciencia. Necesitamos nosotros trabajar porque en nuestras asambleas, en nuestros pequeños grupos, en esos pastoreos de acompañamiento, en esas vivencias de la formación, formemos esta dimensión. Segundo, dijimos que necesitamos formar en la solución de conflictos, ¿sí? Mateo 5, 23, 24 dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ¿por qué no dice, si tú tienes algo contra tu hermano? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué Jesús dice, si tu hermano tiene algo contra ti, que no te saluda, que te acercas y se voltea como si no te hubiera visto, y tú dices, ¿qué le pasa? ¿Qué le dice? ¿Por qué no dice, si tu hermano te hizo algo, ¿por qué te plantea que tú te preguntes qué le hiciste a tu hermano? Hermanos, porque el más virtuoso es el que siempre va a tomar la iniciativa.
toma la iniciativa. Que me pida perdón primero la hermana, me dijo una vez una servidora. Que me pidan perdón primero y veremos. So, yo me volteé y dije, hija de Satanás. Porque así es un hijo de Dios. Así es un hijo de Dios. O sea, acuérdese cuando usted le anda brincando por ahí la carne. ¿Verdad? Sí, hermanos. Entonces, el conflicto es parte de la vida humana. No lo vamos a poder evitar. ¿Por qué creen que Jesús dijo perdona 70 veces 7? Porque nos va a pasar. Porque ustedes dicen, ay, la madre mago, qué bonita. No es conmigo. Pregúntale a mis hermanas, pregúntale a Nancy. ¿Qué cuesta de la madre mago? Y así de todos. Entonces, hermanos, el conflicto nunca vamos a tener una vida angelical, que no pase nada. Hay que formar para solucionar conflictos en la comunidad. Y es mejor, como decía aquí, díganle lo que dice el texto, lo vuelvo a repetir. 1 Corintios 6, 7, 8. Ya es un fallo que haya pleito entre vosotros. ¿Por qué no prefieres soportar la injusticia? ¿Qué nos está diciendo San Pablo? Sé tú más santo, aguanta vara. Y dice, ¿por qué no te dejas más bien despojar? ¿Por qué no te dejas humillar? ¿Por qué no te dejas ningunear? Y San Pablo nos presenta la virtud en este sentido. A ver, ¿por qué no cedes tú si el otro no cede? Porque el más santo es el que toma la iniciativa, ¿verdad? Porque empezamos a sacarle la vuelta al hermano. Ay, no me digas si le cuesta más ese hermanito, porque si somos coordinadores, porque, ay, este hermanito, ¿y por qué? ¿Y por qué hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? ¿Y por qué? Y uno empieza a segregar. Y empezamos a verlos como aprestados. En lugar de hermano, conquístalo. Ora por él, desenchapúcalo. En verdad, hermanos, yo he sido superiora de hermanas. Y la hermana Rebeca con mayúscula conmigo. Y yo estaba a punto de decir, esta que se vaya a su casa. Pero el Espíritu Santo me dijo, ¿y por qué no oras por ella? Y me puse a orar por ella y a ayunar por ella. Y el Señor me empezó a revelar sus heridas, sus debilidades. Me empezó a decir, me la conquisté y ahorita es una gran discípula de Jesús. ¡Gloria a Dios! Hermanos, vienen hermanos con liderazgo en los grupos y nosotros queremos que todos sean así. Yo le decía a un coordinador, ¿qué quieres? ¿Mansos o mensos? Porque mansos somos los líderes que tenemos liderazgo, pero tenemos mansedumbre para dejarnos dirigir. Pero también afecta a la comunidad que tú seas uno que, como el niño del camión, dice el niño del camión, mamá, hice tanto en el camión. Así, hijito, ¿por qué? Porque le pagué y no me subí. Y muchas veces así estamos nosotros. Hacemos que evangelizamos, pero no evangelizamos. Hacemos, ¿verdad? Que damos formación, pero no damos. ¿No es tonto? Venimos a la asamblea de oración y hacemos que oramos y no oramos. Venimos a la formación y nos estamos durmiendo. Díganme, ¿no es pagar el boleto y no subirte? Por no decir otra cosa. Bueno, acuérdense nada más del camión, ¿eh? No se acuerden de lo demás. Pero ¿qué creen? Todavía hay lugares donde voy y me dicen, madre, yo ya me subo. Me dijo una vez un hermano, madre, yo ya me subo. Sí la pesco. Bien, hermanos. Ahora, favorecer no solamente formar para la fraternidad,
Entonces, 3 puntos para renovar el amor fraterno. Vamos a repetirlos. 3 puntos, formadores. Primero, formar para la fraternidad. Repeat me, please. Sí, formar para la fraternidad. Segundo, formar para solucionar conflictos. Formar para solucionar conflictos. Tercero, favorecer el encuentro fraterno. Favorecer el encuentro fraterno. Ahora pregúnteselo al alterado, porque esto es taller. A ver, y nada que es mi esposo y se la paso. Métanle un pellizco si no se nos ve. Si es su esposo. Si no es su esposo, no. A ver, pregúnteselo al de al lado. O usted dígale, a ver, revísamelo y dígaselo prontamente. Porque nos tiene que quedar claro, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Si se le olvidó alguno ahí, lo refuerza. O vuélvanos a anotar en su cuaderno, usted mismo haga ese examen, anótelos, ¿verdad? A ver si me quedó claro. Para renovar el amor fraterno, formar para la fraternidad, formar para solucionar conflictos y favorecer el encuentro fraterno. ¿Listos? Segundo punto, para renovar la unidad. ¿Qué decíamos que vamos a vivir la unidad hacia? Hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. Entonces, necesitamos cultivar y para lograr la unidad hacia adentro, ¿sí? Primera de Pedro 3:8 nos habla de que necesitamos actitudes muy concretas. Todos los evangelios y las cartas pastorales nos hablan, échense desde Romanos hasta la última de Juan, todos traen un punto donde habla de las actitudes que debemos tener en la vida fraterna. Y aquí nos dice la palabra de Dios, 1 Pedro 3:8. Únanse todos en un mismo sentir. Sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente. Fíjense, la unidad hacia adentro. A ver, rápidamente, formadores. ¿Qué hace la unidad? Da fuerza, ¿qué más? Ah, esa ya la habíamos visto. A ver. ¿Le pregunto a los que se están durmiendo? ¿Sí? Bueno. Les pido por favor 8 voluntarios. Aquí, rápidamente. Porque esta gente se va del tiempo. 8 voluntarios. Rápido. Hermanos, hermanas, quien quieran. Rápido. 8 voluntarios. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos faltan 1, 3. Ya, aquí están. Aquí están 5, 2, 8. Tienes hermano. Ok, muy bien. Aquí de este lado. De este lado, 3 hermanos. 3 hermanos. Hermanas, como quieran. Ándale, miren qué aventajas mis hermanas. Muy bien. Hermanos, este es el espíritu de chisme. Este es el espíritu de división. No sé nada, hermanos. Ni me han platicado nada. Y este es el espíritu de rebeldía. ¿Verdad? No, Yo leer soy la todas las actitudes de la vida fraterna. Desde las cartas de Roma. Esta es la comunidad de formadores de la renovación carismática. Y nosotros queremos destruir la unidad. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No hacen nada. ¿Eso ya fue? ¿Qué van a hacer? Cuando yo diga 3 hermanas, nos lanzamos y cualquiera de nosotros que entre ya dañó la comunidad. ¿Listas? A la cuenta de 3. Ustedes attention, please. Vean. Observen. Tiene que meterse.
era. Pero cosquillas, jalón de oreja. Ahí se la metió. Listo, un aplauso a todos, no se vayan. Ustedes acá. Mi equipo. La parte más débil. Estamos cuidando la parte más débil de la comunidad. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más vieron? Miren, no hubo estrategia. ¿Por qué, hermano? Fíjese bien, ¿de dónde viene la unidad? La fuerza no la vamos a hacer porque estamos juntos. No se pusieron de acuerdo. Para poder decir por qué. Porque desde el principio, cuando yo les digo, en este momento, el chamuco va a entrar a la comunidad, empiezan, júntese. Y miren, a veces están juntos, que no encuentran, yo me acuerdo, me andaba metiendo una vez por abajo y un hermano, ¡zas! Me metió la pierna, me desvela, me arrancaron. ¿Sí entienden, hermanos, lo que es unidad? A ver, ¿qué otra cosa nos dimos cuenta? A ver, hermano. Usted comenta que tenemos que estar siempre bien unidos como hermanos, en oración, porque hay espíritus que son fuertes, y lo pudimos constatar ahorita. Eran 3 espíritus que había, y había uno que era muy poderoso, que se quería meter entre los pies. ¿Se metió? ¿Se metió? No, ¿acaso no se metió? Sí, se metió. ¿Qué hizo para meterse? Buscaron El hueco. El hueco. un hueco. Y eso es lo que tenemos que tener. En los donde no estamos unidos, ¿se dan cuenta? El enemigo va a buscar donde no estamos unidos. A ver, hermano, ¿usted qué vio? Que le dieron la espalda, se hubieran puesto por fuera y la patearon. Y les dieron la espalda. Ya no sabemos, ¿verdad? A lo mejor somos más fuertes, porque si por dentro te pico la panza, te agarro y a lo mejor te vuelves más débil. Pero En el momento que estaba siendo atacado, no supieron darle aviso a los demás Pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué no hubo estrategia? ¿Saben por qué no se comunicaron? A ver, ¿quién me dice por qué? A ver, hermano. ¿No se conocían? A ver, algo más allá. A ver, hermana. Porque no estaban formados para comunicar. No, les voy a decir por qué. Porque no había quien fuera autoridad. La importancia de la autoridad en la comunidad. Cuando una vez que puse este ejercicio, ¡wow! Empezó un hermano solito. Hermanos, júntense, todos a la derecha, todos a la izquierda, todos. No pudimos entrar. Éramos 4 con todas las ganas y no pudimos entrar. El papel del coordinador. El papel de protección, de dirección, el papel de guía, se rompe. ¿Ven qué fácil es entrar cuando no hay quien dirige? Por eso no podemos ser un sindicato, por eso no podemos hacer que no haya autoridad, que no haya párroco, que no haya encargado, que no haya coordinador. No es cierto. Necesitamos quien nos dirija y necesitamos quien obedezca. Porque, ¿sabes? Todos triunfaron porque todos empezaron a obedecer al hermano. Y el hermano era más alto. Y podía ver, y veía que le hacíamos cosquillas a la más débil y decía, refuércenla, abrácenla. Total que la metieron adentro, la que le hacíamos las cosquillas y ¡ah! No sabía. No, un compás estuvimos por ahí. El papel de la autoridad. Por eso no podemos nosotros pensar en unidad sin el papel de la autoridad. A ver qué sintieron ustedes. ¿Qué me dice? A ver, tu hermano. Sentí que me estaban sobre mí. ¿Por qué? Porque la vimos más flaquita. Es más, yo les iba a decir, las 3, gánenla. ¿Verdad? Pero ya se había adelantado la hermana por un hueco. Entonces, si nos queda claro con este ejemplo. Dale, señora. Por tiempo ya no podemos, nada, vamos a sentarnos. Muchas gracias. Pero esta es una forma de mostrar visualmente la fuerza y cómo nos
¿Saben qué decían mis compañeros catequistas? Me decían, Margarita, invítame ahí donde tú vas. Y yo tenía miedo de invitarlos porque dije, el padre me va a colgar. Y yo me decía, pero ¿tú no crees lo que dice el padre? Y fíjense qué me decía ella. Me decía, no, porque tú no eres como dice el padre. Porque poner nuestros dones y carismas como renovación carismática al servicio de la iglesia, en unidad, que no hagamos en sectorismos, que no digamos, yo no puedo compartir contigo, yo no puedo, ¿verdad? Que tengamos esa capacidad de hacer los griegos con los griegos y judíos con los judíos. De MFC con los de MFC, me decían muy contentos unos hermanos de renovación. Ay, nosotros somos los animadores de la asamblea diocesana. ¡Wow! Gloria a Dios. Que podamos formar esa unidad hacia afuera, ¿verdad? Y finalmente, formadores unidos. ¿Qué dije? Formadores unidos. A ver, volteanos de su lado y díganle, formadores unidos. Formadores unidos. En tu equipo, formadores unidos. Formadores unidos. Hermanos, y los que no hablan y no volteas con el de atrás y todo, ¿tú no quieres ser una isla? Porque si hay algunos que ni siquiera voltean. Formadores unidos. Formadores unidos, hermanos. Promotores de unidad, ¿verdad? Efesios 4, 1 al 4. Implica que como formadores tenemos que aprender un estilo de vida concreto. Y dice Efesios 4, los exhorto que se muestren dignos de la vocación. ¿Qué vocación tenemos nosotros? ¿Qué ministerio? ¿Qué ministerio? ¿Qué vocación tenemos? Formadores. Formadores. Pero que vean que no nos saludamos. El formador forma con su testimonio. El formador que llega y saluda a todos. Una vez me decía en un encuentro, no digo dónde para no quemar pasa, pero me decía, madre, qué bonito, a usted sí la podemos saludar. Porque luego todos los que vienen a predicar, todos los que vienen ahí arriba, decía, nunca bajan para que los podamos saludar. Qué importante testimonio, ¿verdad? Que nosotros vivamos actitudes y dice, sean humildes, amables, comprensivos, sopórtense unos a otros. Sopórtense. Díganle al hermano, ahora que lleguen a su equipo de formación y se encuentren con el hermano con el que más pique, díganle, es un placer aguantarte. A ver, ¿cómo le vas a decir? ¿Cómo le vas a decir? Hermano, eso es soporte en su casa. Es un placer. Hermano, me vas a mandar al cielo. Gracias. ¿Ven? En la obra de Dios todo es positivo. Muy bien. Ser formadores, punto de unión. ¿Sí? En la palabra de Dios, Efesios 4, del 15 al 16, habla de que el cuerpo recibe trabazón por medio de junturas. Trabazón por medio de junturas. Y dice que estas junturas llevan la nutrición. Esos son los formadores. Esos son los coordinadores. Esos son la cadena pastoral, el equipo nacional, que descansa en el equipo de formación nacional, que descansa en el equipo de diocesano de formación, que descansa en el equipo de formación de la comunidad. Esas son las culturas que transmiten este alimento de vida al cuerpo, lo que vamos a llevar. Entonces, ser nosotros formadores que lleven, que unan, ¿verdad? Que seamos conciliadores, con esa palabra, conciliadores. Es el que mete, ¿verdad?, armonía en el conflicto, pero que implica que seamos capaces de hacer
pensamientos opuestos, pero que sepamos buscar lo común, ¿verdad? No enfatice desacuerdos, enfatice, a ver, si tú y yo no nos ponemos de acuerdo cuando hablamos de la coordinación diocesana, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que nos une. ¿Te gusta renovados? A mí también. ¿Te gusta el Señor de Jesús? A mí también. ¿Te gusta el Espíritu Santo? A mí también. Vamos a hablar de eso. ¿Me entienden? Conciliadores. Que no enfaticemos diferencias. Promover, tercer punto, dijimos, ¿verdad? Vamos a promover la sanación. Somos formadores que promovemos unidad, que conciliamos a los hermanos, unimos a los que tienen dificultades. Y tercero, que promovemos la sanación de las relaciones. Y ya nos quedó claro. Bien, hermanos, esta dimensión, no se preocupen, esto yo se lo voy a hacer llegar en texto al equipo para que se los haga llegar a ustedes. Amén. Nos faltan dos dimensiones importantes. La dimensión de la autoridad. ¿Y qué hago si mi autoridad se equivoca, está mal? Vean lo que dice San Pedro cuando te encuentras con un encargado, un coordinador, un asesor difícil. La palabra de Dios tiene respuesta. Mira cómo te invita a vivir la obediencia, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, todo esto lo hace el Espíritu Santo. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie y que terminemos estos minutos, ¿verdad? Quiero invitarlos a que sean conciliadores, busquen la unidad tomando la mano de sus hermanos. Quiero invitarlos a que hoy pidamos una efusión para que cada uno de nosotros transmita esa unidad, para que cada uno de nosotros toma hoy una decisión que avale el Espíritu Santo. No rompas la unidad y cuando tengas desacuerdos, pídele al Espíritu Santo que incluso te ayude a perder la batalla, como dice la palabra de Dios, pero no pierdas un hermano. Que te ayude a ser humilde, obediente, pero como Jesús, nadie me quita la vida, yo la entrego, es mi decisión, no me están ahorcando. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que haga llover en este momento esas gracias que necesitamos para vivir la unidad, para renovar el amor fraterno, para vivir esa autoridad que es servicio, para vivir esa obediencia libre, confiada, para que seamos capaces de ser uno en el Señor. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que haga llover. Dile. Espíritu